perdón, en cuidado del cabello, etcétera. Todo eso de ahí libera un montón de productos químicos. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a generar obstrucción de la vía aérea. Y la obstrucción de vía aérea nosotros lo interpretaremos en este contexto como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una obstrucción persistente no variable al flujo aéreo. El patrón obstructivo del EPOC, fenotípicamente hay dos presentaciones, el EPOC enfisematoso y el EPOC bronquítico crónico. Eso ustedes lo habrán leído en otros textos. ¿Cómo lo diferencio fisiopatológicamente? ¿Por qué? Porque el fenotipo del EPOC enfisematoso nos dicen es el flaquito, el que está consumido, el que tiene tos crónica, ¿sí? El bronquítico crónico, y el enfisematoso, y el otro es el EPOC bronquítico crónico, el gordito, que está cianótico, que hace apnea y que me va a hacer tos productiva. ¿Cómo diferenciamos? Atrás no lo ven mucho, ¿no? Está al final, o más grande, ¿no? Un poquito más. Este es el EPOC enfisematoso. El EPOC enfisematoso, ¿qué es lo que pasa? El problema, recordarán cuando hablamos de vía aérea, ¿tienen pH? Necesito para esto, ¿no? Efitematoso. Entonces, cuando habíamos hablado de enfisema. Enfisema y le agregas obstructiva. El problema puede estar acá. Básicamente es eso. La vía aérea y el alveolo. Puede haber algún problema en la vía aérea como tal, o puede haber algún problema, obviamente acá hay el broncoespasmo, y problema a nivel alveolar. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Entonces tenemos en un lado el EPOC enfisematoso. ¿Qué es el tema del enfisema? Enfisema básicamente, ¿cuál es el problema? Aparte que si hay un problema obstructivo de fondo, ¿qué es lo que ha desaparecido? Por decirlo entre comillas, ha desaparecido en ese momento. Los alveolos. Entonces por acá tengo pues vaso sanguíneo que viene con su sangre, con hemoglobina. Quiere hacer intercambio y ¿a quién le voy a hacer el intercambio gaseoso? No hay. ¿No hay quién? ¿Me quedo cargado de qué entonces? Me quedo cargado. ¿Qué llega cargado esto? CO2. ¿Tengo a quién intercambiarlo? No. Sigo mezclando mi sangre por acá, sigo mezclando la vía por acá y toda la red vascular. Entonces, primero, ¿qué hay? ¿Exceso de qué? Exceso de CO2. Mi paciente, como tiene exceso de CO2, obviamente lo que va a generar fisiológicamente, ¿qué es? ¿Va a caminar normal o va a caminar un poquito y va a empezar? Disneico. Ese proceso de disnea lo que me va a generar es exceso de ejercicio en mi músculo respiratorio. Me va a generar más anabolismo o más catabolismo. Más catabolismo. Voy a empezar a consumirme o a engordarme. No empiezo a consumirme porque empiezo a gastar mi energía. Mi paciente empieza a hacerse más delgadito. Típico paciente caquético, consume energía. Como dice aquí, no come para poder respirar. Paciente que no puede ni comer, conforme va pasando el tiempo, se agita más, se cansa más, no tiene alveolos por los cuales haga un intercambio gaseoso, se empieza a llenar su sangre de exceso de CO2, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, si hay exceso de CO2 y no hay cantidad de alveolo adecuada, hemos dicho por ley de Fick que el área de intercambio ha disminuido. Si hay disminución de área de intercambio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder con el intercambio gaseoso? ¿Va a aumentar o va a bajar? Disminuye el intercambio gaseoso y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Disminución. Pero como hay caída de oxígeno, cae el oxígeno en la sangre, necesitan, dicen, entonces el alveolo, no tengo acá hay caída del oxígeno. Baja el oxígeno en la sangre. Perfecto. Como hay baja concentración de oxígeno en la sangre, mi paciente se está volviendo azul por la concentración exagerada de CO2. La médula tiene que hacer alguna respuesta en función a la caída de oxígeno. ¿Qué es lo que hará la médula cuando hay caída de oxígeno en la sangre? ¿Producirá más o producirá menos glóbulos rojos? Más, en respuesta a intentar transportar lo poco que hay. Y si hay un exceso de trabajo de la médula ósea, me va a empezar a liberar ¿qué? Exceso de glóbulos rojos.
Y el hematocrito va a mantenerse o va a elevarse. Va a elevarse, y eso nosotros ¿cómo lo llamamos? Policitemia. Aquí está. Policitemia secundaria. Entonces, ¿se entendió la fisiopatología? Sencillito. Exceso de CO2, por lo tanto, no hay intercambio de oxígeno, cae el oxígeno en sangre, como cae el oxígeno en sangre, el transportador, la hemoglobina ya no se abastece, es muy poquito, necesitamos transportar lo poco que se está recibiendo en el cuerpo, botamos más sangre a la célula, más células a la sangre. ¿A partir de dónde? De la médula ósea. Y el producto final va a ser poliglobulia, que nosotros lo conocemos como policitemia secundaria. Pero por el otro lado tenemos el paciente que hace broncoconstricción. El paciente que te hace broncoconstricción es el típico paciente bronquítico crónico. El bronquítico crónico, ¿qué es lo que va a generar? Atrapamiento aéreo. El bronquítico crónico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede en un paciente EPOC y asmático? ¿Qué es lo que sucede con el aire en general? ¿Es más difícil que entre o más difícil que salga? El aire ingresa, pero el problema es para que salga. Entonces, a la larga, ¿qué me va a generar con ese tórax? Retengo. Empiezo a ensancharme, por decirlo de una forma. Y eso es lo que pasa a pacientes que tienen patrón bronquítico. El patrón bronquítico empiezan a hacer zonas de atrapamiento aéreo. Se atrapa el oxígeno en los pulmones. Cuando sacas una radiografía ves aumento del espacio intercostal, signos de aplanamiento diafragmático, y esos pacientes tienen disnea importante. Entonces, estos pacientes son los del tipo bronquítico crónico, mientras que los otros pacientes solo hablamos del paciente tipo enfisematoso. Muy bien. Regresemos. Entonces, esta imagen solamente me sirve para confirmar lo que hemos hablado al inicio. Diagnóstico, BF1, capacidad vital forzada, post-broncodilatación menor a 0.7, es el diagnóstico de EPOC. Punto. Next. ¿Cuáles son los síntomas? Ya les dije, el paciente entre EPOC y el asmático, ambos, si yo lo ausculto, ¿qué voy a escuchar? Por lo tanto, hemos dicho que todo paciente con EPOC le silba. ¿Todo paciente con asma le silba? No. Todo paciente asmático sí tiene sibilancias, pero no todo lo que silba es asma. Entonces puede ser variantes, EPOC, asma, o como algunos también lo han visto, el paciente con bronquiectasia también le silba el pecho. Como estamos en el Perú, en general en Sudamérica, se reconoce aquí la prevalencia de EPOC ante pacientes que tienen exposición a consumo de tabaco, combustible de biomasa, polvos y gases ocupacionales. Pero la gran pregunta es, ¿qué es una biomasa? La biomasa se define como el producto de la combustión de un compuesto orgánico, así de sencillo, como obviamente fuente de energía. Hablamos del típico quema de leña, ¿no? El compuesto orgánico lo quemas, te libera humo y obviamente calor, pero básicamente el producto final es humo. Y eso de ahí, si la persona está muchos años expuesta al humo de la leña, te va a generar un problema de EPOC. Fibrosis no, EPOC. Ya el fibrosis lo vamos a desarrollar en los siguientes media hora, así nos queda bien. Entonces, en el caso de la biomasa que hemos hablado, ¿para qué nos sirve? Calcular la biomasa. La biomasa y el índice de exposición a tabaco se calcula mediante índices. Es decir, si un paciente, cuando ustedes le hagan anamnesis, les dice, yo tengo, viene una paciente con antecedentes de haber vivido en el campo. ¿Cuántos años he cocinado, señora? 50 años más o menos he cocinado con leña. ¿Ya? ¿A qué hora cocinaba? No sé solamente como cocinaba leña. ¿A qué hora tenía prendido el fogón? O la candela. ¿A qué hora ponía su ollita? ¿Para el desayuno nada más? ¿Para la noche? No, lo tenía para todo el día, para la mañana, para la tarde, para la noche. Éramos unas 4 horas, 5 horas, 6 horas al día. Sí. Imaginemos que te dicen que más o menos era unas 6 horas al día prendido el fogón. ¿Ya? Por 50 años. Nosotros podemos hacer un cálculo aproximadamente del índice de exposición a biomasa, el IEB, de lo que ven acá, índice de exposición a biomasa. ¿Qué hago? Multiplico simplemente lo que me ha dicho mi paciente, cuántos años está cocinando a leña con cuántas horas al día promedio cocinaba leña. Si en este ejemplo que yo les digo, mi paciente cocinaba aproximadamente 50 años a leña, 50 años, por 6 horas al día, ¿cuánto es su índice de exposición a biomasa?
300 horas año, así se grafica mejor o se determina, se expresa, la palabra se expresa, horas año. Número de años de exposición a la biomasa por cuántas horas al día estaba expuesto. ¿Para qué me sirve eso? Ya. Esto me sirve para lo siguiente. Como dice aquí, estudios latinoamericanos confirman que hay una relación entre la biomasa y los problemas respiratorios y que esa relación empieza a presentarse la sintomatología a partir de un índice de exposición a biomasa de 100 horas al año. Entonces, mi paciente que tiene por lo menos en su índice de exposición a biomasa 100 horas año y manifiesta síntomas de sibilancia, falta de aire, disnea, ese paciente yo debo hacerle el cálculo y si es mayor a 100 horas año es un candidato fuerte para desarrollar EPOC. Pero ya la limitación espirométrica, cuando al paciente tú le hagas soplar, obviamente vas a comprobarlo en la espirometría, pero si la persona te dice que ya tienes por lo menos 200 horas año a más, ese paciente sí o sí te va a salir un patrón obstructivo. 100 horas año, inicio de síntomas, 200, casi confirmado. ¿Sí? Pero también hay pacientes que te dicen, no, yo nunca he cocinado leña, yo nunca estoy expuesto, ya, pero sí fumaba bastante. Te dicen, no, yo fumaba uno. Un cigarro no, una cajetilla, 2 cajetillas, 3 cajetillas, porque hay gente que sí fumaba. Entonces, gracias a Dios no han desarrollado cáncer de pulmón, pero sí te vienen porque son poseedores crónicos y porque ya te fatiga para hacer sus actividades. En el caso del tabaquismo, si el paciente nos estamos sospechando de EPOC, deberemos hacer cálculo del índice tabáquico. ¿Cómo calcula el índice tabáquico? Le preguntan lo mismo. ¿Cuántos años fumó o cuántos años estuvo expuesto al tabaco? Porque algunos te dicen, yo no he fumado, pero en mi casa cuando era niño, cuando era niña sí fumaba. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermana, etcétera, fumaban en casa. Y le pregunto básicamente lo mismo, ¿cuántos años fumaba? Y cuántos, no vas a preguntarle cuántas horas fumaba, sino le vas a preguntar cuántos cigarrillos fumaba al día. Promedio. Entonces, calcularás el número de cigarrillos al día. Te dice, por ejemplo, 5 cigarrillos al día. Pongamos un ejemplo, 5 cigarrillos al día. Listo, por el número de años, 10 años fumo. ¿Hasta ahí cuánto tengo? 10 años fumando por 5 cigarrillos al día. 50. Hasta ahí, facilito, multipliquen. 5 por 10, 50, perfecto. Ahora, ese número, en el caso del tabaquismo, se divide entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque eso es lo que nos dice lo que viene en las cajetillas, ¿no? Promedio de cajetillas entre los 20 cigarrillos, ¿no? Entonces, divides ese producto entre 20, que es el contenido que tiene de cigarrillos en una cajetilla. Y más hay, no, doctores, las cajetillas de marca tienen más, etc. No, estos ya son detallitos. Y saben, ¿no? El cigarro saben que varía, ¿no? Pero el promedio es 20. Entonces, ese 20 de dónde sale del número promedio de cigarrillos que viene en una cajetilla. Índice de exposición a biomasa, número de años de cocinar a leña por el número de horas. Y eso me predice si mi paciente ya va a tener síntomas de EPOC o ya podría tener una obstrucción fija de EPOC. Índice de exposición a tabaco, número de cigarrillos que fumaba al día por el número de años que fumaba, todo entre 20. Y ese resultado me va a salir alguna variable como las que tenemos aquí. Si esto me sale menor a 10, el índice tabáquico, el riesgo de que genere EPOC es nulo. De 10 a 20 hay un riesgo moderado, 21 a 40 intenso, mayor a 40 el riesgo es alto, pero para desarrollar EPOC. Hasta donde lleguemos de fibrosis. Por cierto, la siguiente, haciendo una cosa. El siguiente martes día su examen, ¿ya? Y cada uno en su hora de, es decir, normal, no los voy a apuntar, ¿no? Como es por examen, los del A en su horario normal, los del B en su horario normal y los del C en su horario normal, ¿ya? Ya les toca su examen, hasta donde llegue hoy día. Sigamos. Y empezó la discusión. Bien, claro. No. Ya después yo van a sus penas. Hasta poco. Hasta poco. Miren, el tema de lo más, no feo, porque, bueno, de repente ustedes les parezca feo, hay que ser de amor.
A los que están llevando conmigo, créanme, esta parte es la que me demora más en explicarles por qué es fisiología, por qué es patología y todo. Acá los siguientes módulos vienen, en uno viene neumonía adquirida en la comunidad, eso es solo una clase, porque solamente es hablar de gérmenes y patógenos y escalas. Derrame pleural con patología pleural, o sea, ahí no hay mucha fisiología que explicar, solamente explicar, leer y enseñar las imágenes, los clínicos y todo lo demás. ¿Qué más nos viene en la siguiente? Me pasas tus fijas, mis amigos. No, patología pleural. Nos quedaría fibrosis. Fibrosis, si es que no alcanzo el día, yo creo que no me va a alcanzar. Entraría en el siguiente examen. Ya. Pero también les entraría tuberculosis y complicaciones de tuberculosis. O sea, el otro módulo quiere entrar más temas. Mejor con fibrosis. No hay problema. Ya no sé. Mejor esta fibrosis. No, me falta. No, gracias. Completemos con esto. A ver. Ya diagnostiqué a mi paciente con EPOC, ya tengo a mi paciente con EPOC, ya tengo síntomas de EPOC, ya le hice la espirometría, ya no viene el caso de repetir toda la espirometría que hice esa vez. Confirmamos una obstrucción por broncodilatación sin variabilidad, así que el inhalador no varía el VEC1, entonces ya tengo VEC1, capacidad vital forzada menor al 70%, pre-broncodilatación, ¿verdad? Pos. Diagnóstico. No, post broncodilatación, ya tengo mi diagnóstico de EPOC, ahora quiero saber qué le voy a dar a mi paciente. El tratamiento igual que el paciente asmático, que la base es con corticoides, en este caso no es corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no es una reacción inflamatoria alérgica, a diferencia que el asma sí es un proceso inflamatorio alérgico. Aquí no. Pero para yo darle a mi paciente su tratamiento, y este cuadro es importante, para yo darle a mi paciente el tratamiento, primero tengo que clasificar a mi paciente en qué tipo de EPOC tiene mi paciente. Entonces, el EPOC se clasifica en 3 tipos. Antiguamente, hasta el 2023, todavía se clasificaban en EPOC A, B, C y D. Las clasificaciones C y D ya han desaparecido, actualmente solamente lo tenemos como EPOC A, EPOC B y EPOC E, que es lo que ven en este cuadro. Y dirán, ¿y qué significa eso? ¿Para qué me sirve y cómo lo saco? Sencillísimo. En la línea de acá arriba, ven en las verticales, dice mayor a 2 exacerbaciones o un ingreso hospitalario, 0 exacerbaciones sin ingreso hospitalario. En castellano, tenemos un paciente con diagnóstico de EPOC. Ya le hicieron las preguntas, tiene antecedentes de exposición a biomasa, le calcularon el índice de exposición a biomasa en 400 horas al año, viene por sibilancias, por tos, flema, etc. Entonces es un paciente con EPOC, listo. Con síntomas de EPOC. Le haces la espirometría, confirmaste el patrón espirométrico de EPOC, es un paciente con EPOC, listo. Dentro de tus preguntas le dirás al paciente o a la paciente, en el último año, todas las preguntas son en el último año, en el último año ha tenido crisis que ha necesitado estar en un hospital, nebulizarle en una emergencia o estado hospitalizado. Si la respuesta es sí, ojo, toda la pregunta en EPOC es en el último año, te dice, sí he tenido, al menos una vez entrado en el hospital. O te dice, no he estado en el hospital, pero sí he tenido un montón de crisis y a cada rato con mi inhalador, tos, flema, que por cierto, al paciente con EPOC lo que lo caracteriza es la tos con la flema, ¿sí? Tos con flema. Si te dice, sí he tenido crisis, doctor, en el último año, e inclusive he estado en la emergencia, dentro de mi cuadro de clasificación lo colocaré en la línea de así. Si te dice, no he tenido ninguna crisis, he estado tranquilo en el último año, lo pondré en la línea de abajo, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a la vertical. En cuanto a la horizontal, ¿qué significa MMRC01 y CAT? MMRC, a los que ya habrán visto, MMRC es una escala de Disney. La escala de Disney del Medical Research Council está acá. Lo que te hace simplemente es valorar cómo es la disnea de mi paciente. Le preguntas, ¿en qué momento siente fatiga? No, cuando me voy a correr desde acá hasta Pimentel y de vuelta, llego recién estoy que me canso. Ya, entonces esa es una disnea escala 0. MMRC, 0. ¿En qué momento te cansas? Cuando llego a la puerta de la universidad y para llegar acá hasta la biblioteca, caminar un solo paso llego, pero ya llego. Me canso, estoy caminando en llano, pero ya me cansé. Camino un poquito más rápido de lo normal, pero me agito. Ya, escala de MMRC 1. La 2.
Yo caminaba con mi compañera o con mi compañero, veníamos al mismo ritmo, ahorita mi compañero ya llegó al ascensor y yo todavía estoy por mitad de camino, porque yo no le puedo seguir el mismo paso, me canso. Antes le seguía el mismo paso, ahora ya no puedo. Eso es una escala de Disney MMRC tipo 2. La 3, ¿qué te dice el paciente? No puede caminar en una cuadra, camina y se cansa, camina y se cansa. Tiene que caminar, parar, tomar aire, caminar, parar, tomar aire. Eso es Disney MMRC 4 y el MMRC 3. Y el 4, el MMRC 4 es el paciente que te dice que hasta para cambiarse, comer, ir al baño, se cansa. Entonces, esa es escala de Disney. Y según lo que nos responde el paciente, nosotros lo llenaremos aquí, ¿no? MMRC 1, 2, 3, 4, 5. Si mi paciente tiene MMRC 0 o 1, está en este lado. Si tiene 2 o más, está en este otro lado. Y cada es el estilo de vida, como bien han dicho sus compañeros, ¿no? Tú le haces algunas preguntas acerca de si tose, no tose, le falta, siente que le falta el aire, no problemas, sin problemas. Sumas una puntuación respondiendo cada una de esas preguntas y te saldrá un puntaje. Ese puntaje de estilo de vida del paciente con el POC se llama K. Y te da un cierto puntaje. La combinación de estos, tanto del MMRCK, con lo que veo aquí, con el número de exacerbaciones en su crisis en el último año, te clasificará al paciente en tipo A, B o E. ¿Qué es un paciente EPOC A? El paciente EPOC A es aquel que tiene un MMRC de 0 a 1, es decir, un paciente que no tiene disnea o tiene disnea cuando hace mucho ejercicio y que no ha tenido crisis y que hace su estilo de vida normal. No tiene disnea, hace sus actividades normales, no le limita su actividad del día a día. Eso, en un paciente que no ha tenido ninguna crisis hospitalaria en el último año, teniendo diagnóstico de EPOC, diré que es un EPOC clase A. Pero si mi paciente no ha tenido ningún ingreso hospitalario, no ha tenido crisis en el último año, pero ya se fatiga un poco más, ya se cansa para hacer sus actividades, ya no sigue el mismo ritmo que los demás, ya interrumpe su día a día por problemas de la tos, las sibilancias, eso es un EPOC B. Y el EPOC E no me interesa para el EPOC E, el MMRC ni el CAT, simplemente hablamos de cuántas exacerbaciones. Si te dice que ya tuvo al menos un ingreso hospitalario en el último año, por lo menos, o tiene múltiples crisis en el último año, independientemente de cómo está ahorita su caso en MMRC, y es un EPOC E. ¿Y para qué, insisto, me sirve clasificar hacia los pacientes en A, B o E? Porque voy a ver qué le voy a dar de tratamiento. No es lo mismo yo darle un broncodilatador a un paciente que está bien controladito que a un paciente mal controlado. Un paciente que hace normal sus actividades que un paciente que tiene limitación en sus actividades. No le puedo dar lo mismo. Entonces, en el paciente que hace sus actividades normales y no ha tenido crisis, y que no se fatiga, no se cansa, sí lo interpreto esto. El CAT menor a 10, el paciente está haciendo normal sus actividades y no tiene disnea, tampoco ha tenido crisis en el último año. Le daré un solo broncodilatador. Dice la guía, le puedes dar o un SABA, de acción corta, puedes darle un SAMA, puedes darle un LAVA o un LAMA, dependiendo del estado actual de tu paciente. Pero siempre es monoterapia. ¿Sí? Y a demanda, es decir, doctora, tengo que utilizar a cada rato, cada 8 horas, cada 6 horas. No, solo si tienes molestia. Si tienes sibilancias, usa. Si no tienes sibilancias, no. Así de simple. Porque estás controladito. ¿Para qué te voy a dar medicamento más de la cuenta si estás haciendo tus actividades normales? ¿Sí? ¿Se entiende eso? A. El grupo B, al grupo B ni modo. Tienes que darle un LAVA más un LAMA. Por ejemplo, lo repito, indacaterol más glicopirronio. ¿Indacaterol qué es? LAVA. ¿Qué es glicopirronio? LAMA. Entonces, esa combinación tendré que darle a mi paciente. Esa es la combinación de medicamentos que a mí se me ocurre en cuanto a nombre de farmacéutico, pero que se de familia LAVA más LAMA. Y si a pesar de eso mi paciente tiene crisis, tiene ingresos hospitalarios en el último año, ya no me bastará solamente darle un LAVA-LAMA, sino tendré que sumarle a eso un corticoide inhalado. Pero ¿a quién le daré corticoide inhalado si mi paciente tiene exacerbaciones? Le doy su LAVA-LAMA, sigue con crisis, y le pido un conteo de eosinófilos, y los eosinófilos son mayores a 300 en sangre. ¿Se entendió? Ahora, cuando estén en la posta, cuando estén haciendo sus serums, cuando estén haciendo sus prácticas prehospitalarias, les van a llegar pacientes con sospecha de POC, pero tú no vas a saber si darle o no darle antibióticos, porque la siguiente gran pregunta es, doctora, ¿a todo el paciente con el POC le puedo dar antibióticos?
¿Por qué? Porque recuerden que les he dicho del paciente EPOC y la diferencia entre EPOC-asma. El paciente asmático es un paciente que tiene sibilancias, el EPOC también tiene sibilancias. Variabilidad en uno, variabilidad en el otro no hay, pero lo que sí va a manifestar el EPOC, que no tiene el asmático, es la tos con flema persistente, bota flema, tose y expectora. Tose y expectora, o a veces se las hace difícil expectorar, cosa que no suele tener mucho el asmático. Pero en el caso del paciente con EPOC que tiene tos y bota flema, deberemos hacerle 3 preguntas básicas. Las 3 preguntas son las siguientes. 1. Señor, señora, que ya tienen diagnóstico o tus sospechas de EPOC, ¿su fatiga, su cansancio, la falta de aire ha aumentado en las últimas semanas o meses? Sí, se ha aumentado. Entonces, ¿qué tengo? Primer criterio, aumento de la disnea o de la disnea. Segundo criterio, clínico. Respecto al esputo, la cantidad que está botando ahorita es igual, más o menos que antes. Estoy botando más que antes. Aumento del volumen de la expectoración. Y 3, respecto a la coloración, te va a decir, documentado, está botando más verde, más amarillo, más crema. Pregunten hasta la coloración de la flema en un paciente con EPOC. No, la flema antes era blanca, ahorita está amarilla, está verde. Y estoy tosiendo más, me exijo más para botarlo. Aumento de tos, aumento de características de la flema, aumento de la disnea. Esa triada nosotros la conocemos como triada de Antonisen. Y la triada de Antonisen son criterios clínicos para mí sugerirme que debo empezar el tratamiento antibiótico a mi paciente. Independientemente del inhalador, darle o no darle antibiótico. Eso es triada de Antonisen. Manejo de POC. Manejo de POC. Que menciona ahí, lo que hemos hablado, mi paciente, primero síntomas, obviamente, buena historia clínica, confirmación espirométrica, no es confirmado espirométricamente, ver si tiene factores o no asociados, por ejemplo, si está fumando, que debe sugerir que deje de fumar, si está cocinando leña, deje de poner consumo de leña. Si es mayor a 60 años, además de la sintomatología de diagnóstico de tratamiento, que está con inhaladores, debemos darle profilaxis. ¿Qué profilaxis le das a una persona mayor de 60 años? Acá, vacunación al paciente con EPOC, que usualmente son pacientes mayores de 60 años, aparte de las medidas farmacológicas o medidas de cuidado. ¿Qué incluimos? Vacunación, influenza, neumococo, por lo menos. Ahora también en el calendario debería estar sumado la vacunación contra COVID. Y eso es básicamente el resumen de lo que les tenía que hablar. Fin.